cordial saludo, soy Rubí Larisa Omantupe Ortiz, estudiante del quinto D en la institución educativa Javier Herón. En este video explicaré y mostraré las tareas que hice en esta quinta unidad, con el propósito de promover acciones para una mejor sociedad. Arguedas, el encuentro de los mundos. Durante estas 3 semanas hice las siguientes tareas. En la primera semana hice un organizador visual sobre el ensayo. El ensayo es un texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con varios argumentos expositivo que genera un tema, tesis y argumentos para apoyar la posición del autor. Sus características es que ofrece libertad en la elección del tema, el enfoque y el estilo. Su extensión varía según el tipo de ensayo. Son expositivos, da argumentos que apoyan a la posición que maneja el autor y son reflexivos. Sus clases son crítico, expositivo, científico, argumentativo, filosófico, literario. Su estructura es el título, introducción, desarrollo contenido y conclusión. En el título se da el tema. En la introducción, pues, introduce el tema y da la tesis. En el desarrollo contenido, da argumentos o ideas para apoyar la tesis. Y en la conclusión, resume las ideas y argumentos para confirmar la tesis del autor. En la misma primera semana, señalé las partes de la estructura de este ensayo. ¿Por qué debemos reutilizar y reciclar? Es el título. Y reutilizar y reciclar es el tema. Dadas las circunstancias de degradación del planeta que estamos viviendo, que son evidentes en el cambio climático que todos podemos reconocer, es necesario actuar de manera constante e inmediata a través de acciones que están en nuestras manos. Reutilizar y reciclar. Es necesario hasta reutilizar y reciclar es la tesis. Y el párrafo de introducción, este párrafo es todo de introducción. Primero, reutilizar es volver a usar objetos en vez de desecharlos. Y nos conviene porque reduce las cadenas de producción que generan contaminación ambiental, por lo tanto favorecen a nuestro planeta. Además, ellos nos hacen ahorrar, ya que debemos que comprar artículos que fácilmente podemos volver a usar. Reduce hasta ahorrar es un argumento. Segundo, reciclar también es positivo para nosotros y para el planeta. Esta técnica, según el Ministerio del Ambiente peruano, consiste en transformar los residuos para volverlos a emplear para su fin inicial y otros fines a efectos de obtener materias primas. Es una cita de Minam. Gracias a esto podemos reducir la proliferación de desechos y las cadenas de producción de nuevos bienes. Gracias hasta bienes es el segundo argumento. Tercero, reutilizar y reciclar objetos nos acerca a un tipo de vida más simple, sin que ello implique sacrificar comodidad. Nos hace evaluar cuáles son nuestras verdaderas necesidades y cuáles han sido creadas por el mercado. De esta manera podemos ser más auténticos y llevar una vida satisfactoria. Nos acerca a un tipo de vida más simple, es el otro argumento, y nos hace evaluar hasta por el mercado, es el tercer argumento. Y todos estos 3 argumentos que encontré está en el desarrollo. Y en este párrafo de la conclusión, en conclusión, reutilizar y reciclar nos benefician por varias razones. Nos ayudan a ahorrar, beneficiar al ambiente, dado que potencialmente detienen las cadenas de producción de productos nuevos y hacen de nuestra vida más simple y auténtica. Y los conectores, como acá está en la leyenda, los conectores son a través, y. Primero, por qué, por lo tanto, además. Segundo, también, según, gracias a esto. Y tercero, y de esta manera, y en conclusión, y. Esos son los conectores. En la segunda semana hice organizadores visuales sobre las 5 obras de José María Arguedas. Adicionalmente, hice la biografía de José María Arguedas. Hice, pues, como conté,
hice un organizador adicional para José María Arguedas Altamirano, ya que vamos a hablar de sus 5 obras y pues debemos saber quién es el autor. José María Arguedas Altamirano nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas. Sus padres son Víctor Manuel Arguedas Arellano y Victoria Altamirano Navarro. Estudió secundaria en Ica, Huancayo, Lima. Estudió en la UNMCM, Letras y Literatura. Fue auxiliar del Correo Lima 1932 hasta 1997. Fue profesor de castellano, geografía en Sicuán y Cusco, agregado en la Minedu, catedrático UNMCM y fallece el 2 de diciembre de 1969 en Lima. Su ocupación es escritor, novelista, etnólogo, antropólogo y traductor. Sus obras: cuentos, Agua, La muerte de Arango, La agonía de Rasuniti, El sueño del Pungo. Sus novelas: Yaguarfiesta, Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, Todas las sangres, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Las características de sus obras es que reivindica al indígena, persistencia de las tradiciones, visión auténtica de la vida andina, descripción del mundo mítico indígena. La corriente literaria es indigenismo, ya que defiende al indígena, critica las injusticias contra el indígena, muestra la sensibilidad del lenguaje autóctono. Y una de sus obras es El Sexto, escrita por José María Arguedas en el año de 1961, este género narrativo y una novela. El tema es que el universitario Gabriel Arguedas presenciará injusticias dentro de la prisión El Sexto. Los personajes principales son Gabriel Arguedas, Juan Mocontuyo, Alejandro Camac, Puñalada, Rosita y Maravi. Los personajes secundarios son Luis, japonés y pianista, Pedro, el pato, Torraipa, el clavel, el libro Tasaiko. El escenario son narrados en el interior de la prisión El Sexto. La época fue en el siglo XIX. Las acciones fue el ingreso de Gabriel a la prisión y lo primero que oye es la canción de Los Marselles y los Apristas, que es cantada por los presos apristas. Gabriel es conducido al pabellón de los presos políticos y es introducido en una celda donde conoce a líderes del APRA, Luis, y del comunismo, Pedro. Camá, compañero de celda de Gabriel, a medida que fueron pasando los días, fue enseñando los presos uno por uno. Y finalmente la muerte del pianista, la violación del libro Tasaiko por parte del negro Puñalada, la muerte del pato por manos del Piorano, el suicidio de Pacasmayo, la muerte del japonés, la locura del delincuente El Clavel y la muerte de Puñalada. El mensaje es que define que el Sexto como una escuela del vicio, pero a la vez como una escuela de generosidad. Su importancia es que refleja la sociedad peruana actual, compara la cárcel con todas las miserias humanas y refleja virtudes, su heroísmo, perseverancia y su altruismo. Otra de sus obras es El Yaguarfiesta, escrita por José María Arguedas en el año de 1941, de género literario y novela. El tema principal es corridas de toros al estilo andino. Su tema secundario es defensa del indio contra los abusos y la marginación de las autoridades. Los personajes principales es el Misitu, los Marayocs, los Mistis, los Ayus. Los personajes secundarios son jueces, fiscales, notarios, laica. Su estructura es dividida en 11 capítulos titulados y numerados con dígitos romanos. El escenario es ambientada en Puquio, capital de Lucanas, en el departamento de Ayacucho, en la Sierra Sur peruana. La época está ambientada en la década de 1930, aunque hace regresiones a épocas pasadas como los años 1920, en tiempos de la gestación del pueblo puquiano. Las acciones. Comienzan las preparaciones para el Turupucray en el marco de las celebraciones por el aniversario patrio. Describen al Misitu, el toro montarés, el cual debe ser traído por los indios desde la Puna hasta el Coso. El subprefecto prohíbe por mandato del gobierno central que la fiesta sea la manera india.
El puesto de Puquio no está de acuerdo con que se realice la fiesta de la manera como quiere el gobierno central, y finalmente el torero español es abucheado y en su lugar entran el coso los toreros puquianos para lidiar a la manera india. El, la importancia de la obra. Esta novela busca subrayar el poder y la dignidad que el pueblo quechua ha sabido preservar pese a la explotación y el desprecio de los blancos. Otra obra es Todas las sangres, escrita por José María Arguedas en el año de 1964, de género narrativo y especie novela. Tema principal, imagen de una nación sometida por la penetración imperialista por la ambición. Tema secundario, el abuso que tenía el gobierno contra los indígenas. Personajes principales, don Andrés Aragón y Peralta, don Fermín Aragón de Peralta, don Bruno Aragón de Peralta y Demetrio Random Wilca. Personajes secundarios, Hermán Cabrejos Seminario, la Curcu Gertrudis, Vicenta y Matilde, Nemesio Carucamayo, Policarpo Cuello, Adrián Coto y Anto, don Alberto Cisneros. El escenario fue en la localidad de San Pedro, Lima, La Guaymarca y Paraibamba. La época fue a mitad del siglo XX. Acciones. Don Andrés se suicida. Fermín, uno de sus hijos, encontrará un yacimiento de plata en su mina Apurcara junto con los colonos de su hermano Bruno. Hermán Cabrejos le quitará la mina para la compañía Wister and Bossard, ocasionando que el pueblo se vea afectado por ese descubrimiento. Fermín se va a vivir y trabajar a Lima, pero Bruno encuentra un heredero para después de la muerte de Cabrejos quemar el pueblo y así poder vengarse de él. Bruno mata a otro hacendado e intenta matar a su hermano, pero tan solo lo hiere, terminando así en la cárcel. Y finalmente el pueblo queda vacío y destruido. El presidente de la empresa disfrutaba su mina, Fermín recuperándose en Lima, el nuevo hacendado muere defendiendo a los indios y colonos. Mensaje. La cultura indígena no debe ser destruida por la llegada de la modernización. Más bien debe ser conservada y que el ideal de nación es el de un Perú diverso, multiétnico, multicultural y plurilingüe. Importancia. La cultura indígena no debe ser destruida con ninguna forma de modernización que se añada. La defensa por nuestras raíces, la no discriminación, orgullo por nuestros antepasados. Su siguiente obra son Los ríos profundos, escrita por José María Arguedas en el año de 1958, género narrativo y novela. Tema principal, los desafíos y esperanzas de un país dividido entre la cultura rural y urbana. Temas secundarios, la peste y la migración, sublevación de las mujeres chicheras por sal, el tránsito de la adolescencia a la madurez, la historia del Sumbaibullo. Personajes principales, Ernesto. Personajes secundarios, alumnos del colegio, padres del colegio, la opa Marcelina, el viejo, doña Felipa, Salviña y Alcira. La estructura es dividida en 11 capítulos numerados con dígitos romanos y con título propio. La época fue ambientada en la narración en la década de 1920. El escenario transcurre en la ciudad de Abancay. Otros escenarios son del Cusco y diversas ciudades costeñas y serranas del sur y centro del Perú. Las acciones. El niño Ernesto y su padre viajan al Cusco en busca del tío, el viejo, por amparo, pero fracasan. En Abancay, Ernesto es matriculado con interno en un colegio religioso donde aprenderá a convivir con los alumnos que son un microcosmos de la sociedad peruana y donde priman normas crueles y violentas. Y finalmente Ernesto abandona Abancay y se dirige a una hacienda de propiedad del viejo, situada en Valle de Apurímac a la espera del retorno de su padre. La importancia de la obra. Valor político. La normativa dentro del internado. Poder entre hacendados y campesinos. Valor cultural. Muestra las creencias, la mística, las vivencias, costumbres, el folclore, etc. de los pueblos. Valor social. Heterogeneidad de etnias del Perú. La lucha de clases.
y en la última obra a nuestro padre creador Túpac Amaru, Himno Canción, escrita por José María Arguedas en el año de 1962, de género literario y poesía, texto bilingüe en quechua que traduce al castellano el propio José María Arguedas. Tema: la comunión entre el mundo andino y la naturaleza. Personajes: Dios Serpiente, hijo del Dios Serpiente, Túpac Amaru, Doña Catellana. El escenario fue en el Cerro de Pasco, que vivía las revueltas que posteriormente se novelan en La Guerra Silenciosa. Acciones. El poeta también pone de relieve la comunión entre el mundo andino y la naturaleza, y convoca al dios serpiente, lo convoca a escuchar la violencia y la opresión desatadas que recorren el continente. El poema se abre con una invocación a las comunidades indias, a los hombres que las integran, a los peruanos que viven bajo la injusticia. Son convocados al canto a escucharlo. El poema va precedido en una cita: yo ya no tengo paciencia para aguantar esto, por Micaela Bastidas. Importancia de la obra. El poema, transparente en apariencia, alude a dos símbolos y en ellos se sustenta: por un lado Cristo y el sacrificio, por otro la tradición incaica, la tortura de Túpac Amaru a manos de sus verdugos en la plaza de Cusco. Por último, en la tercera semana hice un ensayo: Arguedas y la discriminación en el Bicentenario. Es el título y el tema. Todos sabemos que la marginación existe desde hace mucho tiempo. La discriminación es un problema social que cada día crece más y más, es la tesis. Acabamos de celebrar el Bicentenario del Perú, 200 años de independencia, y sí, hemos avanzado como país y como sociedad. Sin embargo, seguimos en la misma cuestión del racismo en nuestro país. Por esa razón, si hablamos de una persona que luchó y vio en sus ojos la discriminación, defendió a los indígenas en todos sus aspectos, como sus costumbres, creencias, pensamientos y sentimientos, no puede haber otro mejor que José María Arguedas Altamirano, un hombre que vio al mundo indígena desde una visión interna. La figura de Arguedas es como una voz que se alza al leer sus obras literarias, nos marca o marcó a sus leyentes un rumbo diferente de alguna otra manera. Con ello nos da esperanzas de poder salir de los prejuicios y solamente dejar a las personas que sigan en su cultura. En sus obras plasma sus sentimientos, inspirándose en la gran variedad de culturas y lenguajes que posee nuestro país, como el quechua, tratando de cambiar el pensar de las personas y poder tomar conciencia del cambio del país por medio de la literatura. Sin embargo, el Perú está todavía marcado por las diferencias sociales, económicas y culturales. Es innegable la existencia de discriminación étnico-racial en el Perú desde hace varios siglos hasta la actualidad. Ese problema se debe erradicar porque la discriminación es una barrera para el bien común en la sociedad. ¿Por qué sigue en pie la discriminación? Es una pregunta que cualquier persona la hizo hasta una vez en su vida. En muchos aspectos, la discriminación está presente, como en la jerarquización, en las redes sociales y entre otros. La discriminación étnico-racial tiene patrones que caracterizan a nuestra sociedad de manera particular, como la negación, las clases sociales, entre otros. El Perú presenta gran diversidad. Si bien esta nos llena de orgullo, existe otra cara. Son estas mismas diferencias que también son motivo de discriminación y el establecimiento de las relaciones jerárquicas. La llegada del COVID-19 a nuestro país ha generado dolor, tristeza, impotencia y se supone que estas situaciones deben hermanar a la humanidad para hacer frente a este flagelo porque se ha visto que al rico y al pobre, al campesino y al hacendado no tienen la misma relación de poder, tal como recrea José María Arguedas en su obra Los ríos profundos. Cuando narra la llegada de la epidemia, se origina entre los colonos y mueren los principales y los indios en medio de la marginación hacia Ernesto por las diferentes clases sociales y diferentes razas. La obra tiene un contenido indigenista, que nos demuestra cómo los indios eran discriminados, pero también cómo ellos querían hacer valer sus derechos y también nos demostraba cómo el personaje principal sobrevivió en un plagado de odio y racismo.
También la situación económica en el país es un factor de discriminación. Estos factores se ven en la disponibilidad de empleo, los salarios, los precios y la disponibilidad de bienes y servicios. La pobreza y desigualdad económica es algo que, por desgracia, es una realidad en la vida de la gran mayoría en el país. Esto se presencia en la obra Todas las Sangres, que es la imagen de una nación sometida por la penetración imperialista a causa de la ambición que tenían los hermanos Bruno y Fermín por la herencia de don Andrés. Además, estaba presente en el abuso que tenía el gobierno de don Andrés contra los indígenas del pueblo de San Pedro y a consecuencia de eso llevó a que los colonos e indígenas se rebelen. Asimismo, la situación política del país ha visibilizado la marcada división social. Muchos peruanos, no todos, tienen el conocimiento y liderazgo de asumir un poder en la política. Sin embargo, la clase social y la raza lamentablemente hacen la diferencia. Mayormente vemos en la tele o periódicos a ricos y blancos del Palacio del Congreso, y no vemos a personas provenientes de la sierra, ya que son marginados por su raza o etnia. Según en la obra El Sexto, habla sobre Gabriel que convive en la cárcel con asesinos, maleantes y detenidos de todo tipo. Él no encuentra divisiones de clases sociales, sino enfrentamientos y desunión por razones netamente políticas o partidarias. Por otro lado, la situación social es el mayor problema de la actualidad, como lo fue en el pasado. En la población peruana se ha percibido que la población quechua y aymara es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta, idioma o lengua que hablan. La discriminación racial es uno de los mayores problemas que en nuestra sociedad pues impide que las relaciones entre peruanos se den de una forma horizontal y sobre la base de respeto a la diferencia y la diversidad. Se puede recrear en la obra Jaguar Fiesta, que relata la realización de una corrida de toros al estilo andino, pero desde Lima llega la advertencia del gobierno que la corrida sangrienta se prohíbe. Sin embargo, la comunidad indígena lo realiza ya que estuvieron esperando todo el año y forma parte de sus tradiciones. Esto demuestra el poder y la dignidad que el pueblo quechua ha preservado a pesar de la explotación y el desprecio. Narra el triunfo de este pueblo al decidir conservar su idiosincrasia cultural, así como los aspectos de su organización social. Es por tal motivo que las situaciones de discriminación racial aumentan cada vez que se cree que una persona o grupo está en un nivel o lugar que no le corresponde. La autora Cecilia Méndez afirma lo siguiente: la valoración tremendamente peyorativa que ha adquirido la sierra como una geografía asociada a lo rural por antonomasia, así como sus poblaciones que étnica y racialmente han sido reducidas a la condición de indios. Es así como la palabra indio se ha posicionado como un insulto y de la misma forma la palabra serrano es usada para discriminar. Estas palabras han sido entendidas como ofensas en base a prejuicios y estereotipos que están presentes en nuestra sociedad desde la época colonial. Recalcando que José María Arguedas es una persona que luchó y defendió a los indígenas, que por esa razón él da tributo al idioma quechua en su poema a nuestro padre creador Túpac Amaru Himno Canción. Según en la página Cervantes Virtual, el poema transparente en apariencia alude a dos símbolos cuales el mundo andino y la naturaleza, que no se sustentan en la vida real, por un lado Cristo y el sacrificio, por otro la tradición incaica, la tortura de Túpac Amaru a manos de sus verdugos en la plaza de Cusco. Así que todas esas tradiciones y culturas son parte de ser un indígena. En su mismo poema escribió el siguiente fragmento que grita en voz plural: la del pueblo indio contemporáneo exalta la memoria del hijo del dios serpiente, Túpac Amaru, y la angustia alejada de toda resignación. Estoy gritando, soy tu pueblo, tú hiciste de nuevo mi alma, mis lágrimas les hiciste de mi nuevo, mi herida ordenaste que no se cerrara, que doliera cada vez, desde el día en que tú hablaste, desde el tiempo en que luchaste con el acelerado y sanguinario español, desde el instante en que le escupiste la cara, desde cuando tu hirviente sangre se derramó sobre la hirviente tierra. En mi corazón se apagó la paz y la resignación. No hay sino fuego, no hay sino odio de serpiente contra los demonios, nuestros amos. Otra dificultad que existe en el Perú es que las personas no denuncian haber sido objeto de discriminación étnica o racial.
Esta situación se puede deber a diversos factores vinculados con la vergüenza de denunciar tales hechos, la negación y normalización del racismo, el desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la percepción de las autoridades con temor y desconfianza y la ausencia de una cultura de intolerancia o de sanción social frente a la discriminación. Adicionalmente a esta situación, la obtención de pruebas para demostrar la existencia de actos discriminatorios resulta ser complicada. En conclusión, podemos decir que el racismo en el Perú sigue vigente en la actualidad y es una actitud inherente a la condición humana. El racismo se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, truncado especialmente a los jóvenes y su desarrollo personal. En nuestro país pluricultural se da de todos contra todos y la de una misma raza contra sus iguales. Debemos ser peruanos, una raza que tiene su orgullo en su sangre inca, pero también orgullosos de buscar la igualdad entre todos, la libertad para hacer lo que deseamos construir y la búsqueda de la justicia que nos iguale como tal. El factor problema se dio en nuestro país desde tiempos incaicos, reforzándose y llegando a su cúspide de la conquista y en la época colonial con la llegada de la raza blanca, que se creían superiores. Mientras más razas hay en un espacio habitacional, va en aumento, creciendo también la intolerancia y dando la importancia al etnocentrismo de la raza occidental. El peruano no está consciente de que es racista y que el racismo es un problema grave que se tiene que solucionar, en ventaja de ser un país realmente democrático. Esa discriminación racial atenta contra los derechos elementales de la persona y origina falta de identidad y cohesión nacional, lo que no permite al país lograr objetivos conjuntos para su bien. Deducimos entonces que el Perú empeora en vez de mejorar a lo largo del tiempo si el tema del racismo no es tomado con seriedad. José María Arguedas es un ejemplo de persona a seguir, tuvo el valor de querer y defender las culturas indígenas plasmadas en sus obras, y esa acción es algo que muchos no lo quieren hacer por miedo a ser atacados. En esta pandemia, en cual hubo mucho dolor y sufrimiento, démosle a Arguedas la unión de todo el Perú. Vivamos en paz, en armonía, en justicia, en hermandad, en amor, y ante todo mantengamos el respeto y empatía para vencer el mal que trajo esta pandemia. Seamos conscientes de lo que hacemos. ¿Creen que esto es beneficiable para nuestro país? ¿Qué ganamos con discriminar a las personas de otro estatus social? Las razas no existen. Tú, yo y todas formamos esta construcción social. Es ahora donde debes actuar y ser capaces de fomentar la equidad o integridad en nuestro país. Gracias, he terminado mi exposición.